Vamos con el once ideal de la primera vuelta de la Liga Española, pero eso sí, con una condición muy clara que deja fuera de la pelea algún que otro futbolista con mucho renombre y que está rindiendo, también hay que decirlo, bastante bien esta temporada. Además, un once alternativo y 5 futbolistas que también han destacado, más los entrenadores de cada once. ¿Qué tal, futboleros, futboleras? ¿Cómo estáis? Ya ha terminado la primera vuelta de la Liga Española, es más, se ha jugado la primera de la siguiente, pero por tema de timing, de tiempo, de días, de estar fuera de casa, no he podido grabar este vídeo antes. Hace un par de días, el viernes pasado, publiqué en mi cuenta de Twitter cuál era mi once ideal, además mencionando las condiciones que se tenía que cumplir o lo que tenía que haber hecho cada futbolista para poder entrar en esta pelea, en esta selección. También publiqué un once alternativo, obviamente también con muchísima calidad, y 5 nombres extra, prometiendo en ese hilo que hice, bueno, que iba a dar mis razones, ¿no? Que iba a explicar por qué, cuáles eran mis selecciones y por qué había seleccionado a cada uno de esos jugadores. La verdad, ha habido un once difícil de hacer, para mí ha habido competencia en bastantes puestos. Ya sabéis que cada semana o prácticamente cada semana venimos haciendo aquí el once ideal, por lo tanto, además de ver los partidos, además de fijarme en las sensaciones, bueno, pues he tenido que obviamente ser fiel a lo que yo he ido viendo semana por semana y a lo que he ido mostrando en mi vídeo, ¿no? Y eso también ha sido decisivo. Ha habido algunos puestos, algunos futbolistas que creo que eran indiscutibles, que tenían que aparecer, algunos de ellos también obviamente en el once alternativo. En definitiva, al final, en una liga de tanta calidad, lo lógico y lo normal y lo bueno es que haya competencia en muchos puestos, porque eso habla bien del nivel de los jugadores. No me voy a enrollar más, como siempre pediros que si os gustan este tipo de vídeos dejéis vuestro like, que os suscribáis y lo más importante de todo, que participéis, que vosotros me dejéis vuestra opinión en comentarios. Ahí podemos debatir quién falta en mi once, quién sobra, quién del once alternativo tendría que haber sido titular, quién falta entre los futbolistas que yo simplemente he mencionado, que también he querido destacar. Vamos a hablar también del entrenador que para mí mejor lo ha hecho y del segundo que también mejor lo ha hecho. En definitiva, vamos a hablar mucho de fútbol y de futbolistas. Vamos a comenzar, si os parece, por la portería, donde creo que de forma indiscutible Marc-André ter Stegen, pese a no ser un guardameta que esté haciendo muchas paradas en número, sino que es un guardameta que está haciendo grandes paradas, es decir, está haciendo paradas de mucha calidad, porque al Barça normalmente le están llegando muy poco. Lo que ocurre es cuando se enfrentan al alemán, suele ser en acciones muy claras o dentro del área con muy poquito tiempo para reaccionar, o en situaciones de mano a mano, ganándole la espalda a la defensa azulgrana, ¿no? Por lo tanto, es una elección más por calidad que por cantidad de paradas hechas, porque obviamente el alemán, como os decía, está contando con una defensa espectacular por delante, ¿no? Y eso le está ayudando también a tener que hacer un menor número de intervenciones. La verdad es que creo que no hay que reflejar demasiado de lo que ha hecho Marc-André ter Stegen. Es cierto que ha ayudado, como os digo, por esa defensa, pero es el guardameta que menos goles ha encajado en Liga, muy cerca de récords históricos. Además es el portero, el equipo es el FC Barcelona con más porterías a cero de toda Europa, si no recuerdo mal. Creo que sin duda una elección más que justa y más que merecida para Marc-André ter Stegen, que ha vuelto al nivel que tenía hace 3-4 temporadas, resolviendo y acabando con esas molestias que tenía en la pierna y que, parecía que le condicionaban mucho, o que le han condicionado mucho en los últimos años en la portería del Barça. Nos vamos al lateral derecho, donde creo que ha habido competencia, creo que hay debate. Yo he seleccionado 3 nombres: Pablo Maffeo, Arnau Martínez del Girona y Óscar de Marcos. Como tenía dudas, lo que he hecho básicamente es irme a los datos, ir a revisar, aspectos defensivos, también aspectos ofensivos, y no, solo simplemente
fijarme en mi sensación, ¿no? Lo que he resuelto, lo que he decidido al final es que Óscar de Marcos ha sido el mejor lateral derecho de la primera vuelta en la primera división, como os digo, ganándole el puesto a Arnau Martínez y a Pablo Maceo. Óscar de Marcos ha cambiado su rol en el ataque del Athletic, ha pasado a ser prácticamente más un centrocampista, un futbolista que actúa para darle espacio y para hacer que Nico Williams pues tenga las posibilidades de 1 contra 1 para combinar con el interior de ese lado, en definitiva para convertirse más en un centrocampista que un defensor. 3 asistencias para él en las primeras 19 jornadas, más pases progresivos desde ese puesto que ningún otro lateral con el que se le pueda comparar y que cumpla las condiciones de haber disputado los 13 partidos que eran obligatorios para poder entrar en este 11. Había que haber disputado al menos 2/3 de los 19 encuentros que obviamente cierran la primera vuelta. Jugadores como Jules Koundé, como Andreas Christensen y como Ronald Araujo no cumplen esta condición, por lo tanto no podían entrar de ninguna forma en este 11 ideal. Es una condición que ya vengo siempre marcando en todos los 11 ideales que he hecho, y me parece más que justo que sea así, porque al final comparar el rendimiento o lo que le ha dado un equipo, un futbolista que ha jugado 9-10 partidos con otro que ha jugado 16, me parece sinceramente... no sé si exagero, pero me parece una falta de respeto para los jugadores que han estado más tiempo disponibles, que al final poder jugar, está en una buena condición física, no está lesionado, es un argumento de peso para decidir entre uno y otro, en mi opinión. Por eso yo claramente he marcado esa condición de que se tenía que haber disputado 13 mínimo de los 19 partidos de la primera vuelta. Óscar de Marcos cumple esa condición, como también Arnau Martínez, como también Pablo Maceo. Como os decía, 3 asistencias para el lateral derecho del Athletic, más pases progresivos, que son aquellos pases que normalmente se entiende que rompen una línea de la defensa del rival, más recuperaciones también entre esos 3 futbolistas con los que lo he comparado, y al que menos regatean en porcentaje de intentos, al que menos regatean entre esa competencia, ¿no? Por lo tanto, me parece que tanto mi sensación como las estadísticas dejan claro que Óscar de Marcos ha dado un rendimiento más que notable en el Athletic y que se merece estar como titular de este 11 ideal de la primera vuelta de la Liga. Central derecho para un Eder Militao, que creo que tampoco era una posición discutible, como me parece que su acompañante en la zaga tampoco lo ha sido. Un Eder Militao que ya ha aparecido varias veces en los 11 ideales que llevo haciendo cada jornada. 65% en duelos para el brasileño, números espectaculares, ya sabemos, imparable e insuperable a campo abierto, además marcando 3 goles y contribuyendo también al ataque del Atlético de Madrid, cada vez, esto lo añado yo, mejor con balón, añadiendo ese cambio de orientación para encontrar en el lado contrario, en la banda contraria, a Vinicius Junior. A su izquierda, otro central que para mí también de forma indiscutible tiene que aparecer en este 11 ideal de la primera vuelta, un Geray Álvarez, que es uno de los futbolistas que más veces he seleccionado yo para mi 11. Es cierto que su arranque de temporada ha sido mejor que en las últimas jornadas, pero me parece que ha sido un central muy regular, que juega en un equipo que asume muchos riesgos, un Athletic que impone su presión, o que prácticamente ha puesto su presión en la mayoría de los partidos, y eso ha hecho que Geray al final se ha seleccionado varias veces en estos 11 ideales, y para este en concreto. Además, se estrenó como goleador en esta jornada número 20, pero eso obviamente no cuenta. 62% en duelos para él, más tiros bloqueados e intercepciones que otros jugadores con los que ha competido en esa posición, brillando, como os decía, con esa línea tan adelantada del Athletic, y sumando una asistencia para reflejar el paso adelante que también ha dado con balón con respecto a temporadas anteriores. Para mí, indiscutible esa zona central de la defensa, la pareja Eder Militao-Geray Álvarez. Y en el lateral izquierdo creo que también
Hemos tenido buen nivel, muy buenas alternativas, lo vais a ver en el 11, en el segundo 11 que yo he formado, también en jugadores que he destacado. Siempre en las últimas temporadas tenemos mucho nivel en el lateral izquierdo en la liga, y en esta ocasión el seleccionado es una de las grandes revelaciones, una de las grandes apariciones que hemos tenido en la Liga Española esta temporada. Un Alejandro Valde que con menos de 20 años se ha sentado como titular en el lateral izquierdo del FC Barcelona, un futbolista que suma 4 asistencias de gol, que es insuperable en velocidad, que ha contribuido a esa también mejora y a la calidad de la defensa del Barça, un físico absolutamente increíble, que poco a poco va mejorando también en el aspecto ofensivo, y pese a que no es un pasador de momento excepcional, suma esas 4 asistencias en ataque, el jugador con más recuperaciones de la defensa del FC Barcelona, obviamente una defensa espectacular durante esta temporada. Por lo tanto, me parecía claro que tanto los números en ataque como en defensa de Alejandro Valde eran sobresalientes, y además un jugador, bueno, pues que tiene esta aparición en Primera División que sirve para llamar un poquito más la atención y que te fijes también un poquito más en él, ¿no? Aunque sea un poquito injusto decirlo para sus rivales en esa posición. Nos vamos ahora en este 4-4-2 que hoy he formado, que pues se podría colocar de diferentes formas, en un rombo. Al final lo más sencillo es ponerlo en un 4-4-2, en el que yo siempre en este tipo de onces le doy importancia a respetar mínimamente los puestos, ¿no? Es decir, no comerme el puesto de pivote, que siempre le gusta a mucha gente recolocar a un interior, meter a un centrocampista en esa posición porque es más llamativo. Me gusta siempre respetar esas posiciones, y para mí el mejor pivote de esta temporada ha sido Zubimendi, liderando a la Real Sociedad en esa gran primera parte de la temporada que ha hecho el conjunto de Imanol Alguacil. Un Zubimendi que ya sabemos que es espectacular en el trabajo defensivo, y que también pues sigue creciendo en esa calidad con balón, que bueno, ya lo veíamos durante temporadas pasadas, ¿no? Seguramente su gran mejora ha sido en el aspecto defensivo, donde pues es una pieza clave para que la Real sea capaz de dominar tanto todos los partidos, de controlar también al rival, de minimizar también las virtudes que tienen los rivales a los que se enfrenta el conjunto Txuri-Urdin, que es uno de los que menos goles ha encajado, uno de los que más porterías a cero ha tenido durante toda la temporada en Europa. Espectacular, destacando en despejes y en duelos aéreos. Sus datos son más que notables, y por eso había que destacar al bueno de Zubimendi, que es muy importante en ese rombo que forma la Real Sociedad cada jornada prácticamente. A su lado, un futbolista que a mí me ha impresionado esta temporada. Creo que es muy difícil con la edad que él tiene añadir cosas a tu juego o mostrar más de lo que vienes mostrando, y para mí Toni Kroos ha hecho la mejor temporada desde que yo le veo jugar al fútbol de forma regular, desde que yo le he podido seguir en el Bayern y en el Real Madrid. Me parece que su incremento en el aspecto ofensivo, en la mejora del aspecto defensivo esta temporada ha sido absolutamente espectacular, manteniendo sus niveles de calidad y de cantidad de pases acertados, esos cambios de orientación para superar la presión del equipo rival. La verdad, en mi opinión, Toni Kroos ha hecho una temporada muy buena, sobre todo añadiendo ese trabajo defensivo con mucho acierto, no solo corriendo más, sino robando muchos balones, además marcando 2 goles, dando 2 asistencias. A mí me parece que de forma indiscutible Toni Kroos, yo lo tenía muy claro, tenía que estar en este 11 ideal. Otro futbolista que también ha destacado en un aspecto en el que Toni Kroos siempre destaca, en esa regularidad, en estar prácticamente todos los partidos y sumar prácticamente en todos los encuentros, es un Pedri al que yo también ex seleccionado en muchos onces ideales a lo largo de esta temporada. El canario suma 5 goles y de forma para mí muy sorprendente 0 asistencias, pero bueno, los datos dicen que tenía que haber sumado, que este a 0 es una anomalía claramente, porque sus compañeros pues no han estado
tan acertados. El canario es uno de esos jugadores que destaca mucho en el penúltimo pase, es decir, en darle el pase, en meterle el pase filtrado al que finalmente va a meter la asistencia. Me parece que es muy claro, es un jugador que además con el paso de las jornadas, con ese cambio al 3-4-3 del Barça, a ese cuadrado con más centrocampistas, se ve claramente beneficiado y que ha dado un paso hacia adelante en algo que se le pedía claramente desde que apareció en el Barça, ¿no? Que tuviese más atrevimiento y que pudiese sumar goles y que pudiese desequilibrar encuentros. A mí me parece que Pedri, bueno, pues tiene que estar en este 11 ideal. A su derecha tenemos a otro jugador que también ha destacado por su regularidad, un jugador que además de darte la calidad de último pase, de marcar goles, está haciendo un trabajo defensivo espectacular en la Real Sociedad, en ese rombo de Imanol Alguacil. Un Brais Méndez que suma 7 goles, habéis escuchado bien, y 3 asistencias esta temporada para el conjunto Txuri-Urdin, que es cierto que ha aparecido poco en mis 11 ideales, pero porque, lo que comentaba antes, ha sido un futbolista muy regular, es decir, una jornada sumaba una asistencia, otra jornada sumaba un gol, otra jornada volvía a marcar, nunca haciendo partidos, o prácticamente nunca, ¿no? Obviamente también lo ha hecho porque ha habido partidos en los que él ha marcado un gol y ha dado una asistencia y ha trabajado muchísimo, pero siempre sacando un 7,5, un 8, se quedaba a lo mejor un poquito por debajo de actuaciones sobresalientes de otros compañeros, pero siendo muy regular, dando un nivel muy alto prácticamente en cada jornada, ¿no? Por lo tanto, tenía que estar en este 11 ideal y había que destacarlo sin ningún tipo de duda. Como veis, y es algo que me gusta mucho, sinceramente, aunque no sé si queda bien decirlo, ¿no? Pero me gusta que haya diversidad, que haya diferentes equipos en este 11 ideal, y no he seleccionado futbolistas que no sean de Madrid-Barça para que quede bonito, para que a mí me guste, sino simplemente porque creo de verdad que es lo que hemos visto a lo largo de estas 19 primeras jornadas de la Liga Española. Creo que no es postureo, creo que es sinceramente lo que hemos visto en el terreno de juego. Y para terminar, 2 grandes delanteros con características diferentes en algunos aspectos, pero también que destacan sobre todo por su eficacia de cara a gol, algo en lo que Joselu ha estado espectacular. Suma el ariete gallego del Español 11 goles y 2 asistencias en estas primeras 19 jornadas, una eficacia espectacular de cara a puerta, porque lo que dice la estadística avanzada es que en principio, por la calidad de las ocasiones que ha tenido, solo debería haber marcado 8, y eso habla muy bien de cómo él ha aprovechado las ocasiones que ha tenido, o la que le han permitido, los pases que le han dado también sus compañeros. Muchísima eficacia, uno de los mejores rematadores de la liga, un jugador espectacular en los duelos aéreos, porque es el mejor, el que más se impone en esa faceta del juego en esta primera división española. Sin duda un meritazo lo que está haciendo un Joselu, que es el segundo máximo goleador de la liga y el primero español. Y para terminar, un Robert Lewandowski que la verdad dejó un primer tramo de temporada absolutamente espectacular, en el que desequilibró muchos partidos marcando el primer tanto, además mostrando facetas que, bueno, incluso los que intentábamos ver de vez en cuando al Bayern, seguirlo con algo de regularidad al conjunto alemán, facetas del juego, de combinación, de controles, de asistencias, algo que no se destacaba tanto del futbolista polaco. Bueno, yo creo que el arranque de temporada fue increíble, suma 14 goles y 4 asistencias, ha marcado todo tipo de tantos. Recuerdo ese gol con el que decidió el partido ante el Mallorca, cayendo a la izquierda, metiéndose hacia adentro, un disparo al palo contrario, que era un golazo, que no pudo hacer nada Rajkovic, bueno, pues marcando las diferencias y demostrando que es un futbolista de absoluta élite, uno de los 3-5 mejores delanteros del mundo, sin ningún tipo de duda. Robert Lewandowski, es cierto que últimamente, también por el tema de la sanción, le está costando un poquito más brillar tanto en los partidos. Y para terminar, el que para mí ha sido el mejor entrenador de esta primera vuelta en la liga, un Imanol Alguacil, que además de sumar 39 puntos, si no recuerdo mal, a estas alturas, teniendo muchísimo mérito, teniendo que enfrentarse también, bueno, pues a bajas importantes, lo más destacado para mí es que ha sabido
o está siendo capaz de evolucionar, hacer evolucionar a su equipo, de meter a jugadores pues que llegaban nuevos como Brais Méndez y hacerlos brillar, incorporar a otros futbolistas, darle matices diferentes a su equipo, una vez o unas veces jugando con esa doble punta y en otras ocasiones tirando a Take Kubo o a Mohamed Alicho a la banda para intentar hacer daño en una situación o en una posición donde el rival no es tan fuerte. Me parece que el trabajo de Imanol Alguacil es espectacular, haciendo un fútbol para mí cada vez más efectivo o más eficaz que bonito, también lo tengo que decir, controlando sobre todo muchísimo a los rivales, dejando sus porterías a cero, minimizando cada vez más los ataques del conjunto rival. Creo que tiene muchísimo mérito y sin duda tiene que estar aquí, Imanol Alguacil. Para terminar, vamos con ese 11 ideal alternativo de esta primera vuelta de la Liga. Un 11 en el que también, obviamente, hay muchísima calidad. He vuelto a seleccionar a Andoni Iraola, uno de los entrenadores a los que más veces he destacado en los 11 ideales que yo voy formando. Me parece que tener al Rayo Vallecano con 29 puntos después de 19 jornadas tiene un mérito increíble. Además, sacando resultados espectaculares contra la nobleza de la Liga. Creo que ha sumado en 24 partidos, creo que los datos eran 11 puntos o 14 sobre 27, una locura, poniéndoselo muy difícil a Real Madrid, a Fútbol Club Barcelona, a Betis, a Villarreal, a Real Sociedad, a Atlético, unos números espectaculares de este Rayo Vallecano, que hay que recordar que tiene una plantilla muy limitada, no solo en cuanto a efectivos que de verdad tengan el nivel para marcar la diferencia en primera división, sino también, a pura calidad, pese a lo que le está sacando el técnico vasco a esta plantilla. Para mí tiene muchísimo mérito. Como guardameta suplente de este 11 ideal he seleccionado un Mamardashvili, al que también he destacado muchísimas veces a lo largo de estas jornadas. Un guardameta que, debido a esa falta de calidad defensiva y a los errores que ha cometido el Valencia, ha tenido que actuar ante muchísimas situaciones límite. Lo hemos vuelto a ver en esta primera jornada de la segunda vuelta, teniendo que hacer muchas paradas de mucho mérito para mí. Creo que ha cometido muy pocos errores y que claramente esos errores quedan muy tapados por los grandes aciertos que tiene el guardameta georgiano. Os comentaba antes, lateral derecho, la competencia el duelo estaba entre De Marcos, Arnau Martínez y Pablo Maffeo. Me parece que Arnau Martínez, tanto en defensa como en ataque, ha destacado muchísimo. No ha tenido errores importantes, no ha tenido tarjetas rojas. Eso al final en el duelo ha terminado desequilibrando. Un futbolista que gana muchísimos duelos y que en esa faceta es bastante superior a Óscar De Marcos y a Pablo Maffeo. En la posición de centrales creo sinceramente que no ha habido competencia, porque los que le podían quitar el puesto, tanto a los titulares como a Raúl Albiol o a Robin Lenormand, eran jugadores que no cumplían con esas condiciones que os comentaba antes de haber disputado al menos 13 de los 19 partidos. Ni Christensen, ni Koundé, Araujo cumplían con esa opción. Por lo tanto, creo que era claro que Raúl Albiol o Lenormand tenían que estar en este 11 ideal. Otro al que también he mencionado mucho, que ha aparecido muchas veces en mis 11 ideales a lo largo de la temporada, es un José Luis Gallá, que creo que tanto a nivel defensivo como a nivel ofensivo está haciendo una temporada a un nivel sobresaliente, entendiéndose a la perfección con Samu Lino, sumando desde esos centros, generando muchas más ocasiones de las que sus compañeros, y aquí miro a Cavani, han podido aprovechar. Me parece que la primera vuelta del capitán del Valencia es muy buena. Destacando también en el centro del campo, en este 4-4-2, una Aleix García que ha sido una de las grandes revelaciones esta temporada. Aquí es cierto que no he metido a un pivote, hay que decirlo claro, pero me parecía que en el 11 alternativo nos podíamos tomar esta pequeña licencia. Una Aleix García que ha destacado muchísimo en las acciones a balón parado, siendo muy importante en estos goles para un Girona al que le ha faltado bastante puntería en la primera vuelta. Él suma 4 asistencias, un futbolista que además no solo
contribuye solo en esta faceta del juego, sino que se ha entendido a la perfección con Oriol Romeu, que tiene un desplazamiento de balón muy bueno, que ayuda tanto defensivamente como ofensivamente, que hemos visto que ocupa diferentes posiciones del campo. Me parece que su primera vuelta es buenísima. Mikel Merino, en el futbolista navarro tenemos al máximo asistente de la liga, creo que suma 7 pases de gol, un tanto anotado, muy importante también su trabajo defensivo, duelos aéreos, un jugador que además de destacar en defensa suma muchísimo en ataque, capaz de incorporarse para remate, y esta temporada dando claramente un paso hacia adelante en esas asistencias. Rodrigo y Vinicius, dos jugadores bueno, pues que entiendo, y por lo que he visto en otros 11 ideales, algunos los metían directamente como titulares. Para mí Rodrigo completó un primer tramo de temporada absolutamente espectacular, ha sumado 4 goles y 5 asistencias, dejando goles con driblings, bueno, pues con regates por dentro a 2-3 futbolistas rivales espectaculares. Me parece que Rodrigo ha dado también claramente un paso hacia adelante esta temporada, sobre todo siendo más regular en liga, algo que en la 21-22 le había faltado para mí claramente al brasileño. Y Vinicius, que para mí bueno, pues se ha quedado lejos o no ha estado al nivel de la temporada pasada. Esto hace que, bueno, pues que yo crea que por su potencial no ha rendido a un nivel sobresaliente, no ha rendido cerca del nivel que él podía dar. Me parece también evidente que ha fallado goles o situaciones muy claras que han hecho que el Real Madrid se dejase puntos en algunos encuentros. Me parece que Vinicius, hay que destacarlo, es un jugador, uno de los jugadores que mejor y más regatea de la liga, uno de los jugadores que más ocasiones crea, uno de los jugadores más espectaculares del campeonato. Tenía que estar en este vídeo, pero no para mí en el 11 ideal. Un Borja Iglesias que también antes del Mundial, bueno, pues completó un primer tramo de liga muy bueno, asumiendo la mayoría o decantando, marcando la diferencia en muchos partidos a favor del Betis. Me parece también que tenía que estar el bueno de Borja Iglesias. Y para terminar, un Antoine Griezmann que ha sumado 6 goles y 6 asistencias en esta primera vuelta, que se ve para mí penalizado para no estar en el 11 ideal, porque tuvo 7 primeras jornadas en las que, bueno, pues disputó apenas 30 minutos en la mayoría de ellas, y eso al final, pues como es lógico, le hace tener menos impacto en el juego y en el resultado de ese equipo de lo que le hubiese gustado al propio futbolista francés y también al Cholo Simeone, ¿no? Me parece que la temporada de Griezmann es muy buena, pero se ve claramente penalizada por ese inicio de campeonato en el que no era a un jugador del Atlético de Madrid, y bueno, pues se tenía que cumplir esas condiciones para que al final el cuadro colchonero no le terminase comprando de forma obligatoria. Para terminar, también destacar a 5 futbolistas más que creo que han estado muy bien. Fernando, guardameta de la Almería, otra de las grandes revelaciones, uno de los porteros que más acciones tiene que parar o que ha parado en estas primeras 19 jornadas, sumando muy poquitos errores en acciones muy comprometidas, bastantes manos a mano, bastantes disparos desde zonas muy francas para el guardameta de la Unión Deportiva Almería. Brian Olival, uno de los máximos asistentes, una conexión espectacular con José Lu, suma 5 asistencias en las 19 primeras jornadas. Además, yo creo que no se ve prácticamente superado. Yo no recuerdo, y por los datos que he podido revisar también, pocas veces superado claramente en defensa. Me parece que es una gran temporada de Brian Olivan, que es absolutamente fijo en el 11 de Diego Martínez. Un Dani Parejo que ha ocupado 2 posiciones a lo largo de la temporada, ese puesto más de interior, ahora más de pivote con Quique Setién. En cualquier aspecto destacando, pese a que su inicio de temporada no fue tan brillante como puede ser el tramo final. Además, un Fede Valverde que en el primer tramo de la temporada, antes del Mundial, sumó unas grandísimas actuaciones, marcando la diferencia con goles muy difíciles además, destacando por su gran disparo. Y para terminar, un Isi Palazón, bueno, pues que ha completado un primer tramo de temporada muy bueno, 5 goles, 3 asistencias para un futbolista que ha asumido mucha responsabilidad
en el ataque del Rayo Vallecano y que ha sido clave para que al final el equipo de Andoni Iraola termine la primera vuelta con 29 puntos. Para mí, una puntuación que hace que Andoni Iraola, bueno, pues tenga que estar sí o sí como uno de los mejores entrenadores de la primera vuelta en la liga. Hasta aquí mi repaso, mi explicación, mis razones, mis argumentos para haber formado este 11 ideal, el 11 alternativo y también haber destacado a 5 futbolistas más. Ahora es vuestro turno, si os ha gustado el vídeo dejad vuestro like y lo más importante, que participéis y que me dejéis vuestra opinión en comentarios sobre quién falta, a quién sobra, a quién cambiaríais, a quién meteríais. Todo me lo podéis dejar abajo y lo voy viendo, le echo un vistazo y bueno, y os respondo si es necesario. Gracias por verlo, nos vemos en el próximo vídeo.